Nosotros, para poder realmente narrar, necesitamos entender que narramos en distintas capas. Entonces, esta autora de uno de los trabajos que vamos a leer hoy, narra algo que aparentemente ocurre en un solo nivel, el del personaje. Pero como al personaje le da por platicarnos un montón de cosas, entonces aquello crece en espesor. Nosotros tenemos una dimensión demasiado lineal de los textos. Nosotros, como lectores o como escuchas, tenemos una dimensión lineal de los textos. ¿Qué quiero decir con una dimensión lineal? ¿No les ha pasado que cuando le están contando algo a alguien, esa persona les dice, sí, pero ¿y luego qué pasó? Pero ya dime, bueno, pero ¿y qué pasó? Y entonces, lo que nos interesa es lo que sigue. ¿De acuerdo? Eso es una característica del lenguaje verbalizado. Es una característica de cuando estamos contando algo a alguien. Lo que le interesa saber y luego qué pasó. En cambio, la literatura, como es el caso de esta narración que se llama soliloquio de un narrador, resulta que es una narración en la que hace varios comentarios el narrador, y estos comentarios dan lugar a que nos enteremos de muchas otras cosas que están pasando en el entorno del narrador, en el mundo del narrador, en los mundos que visita el narrador, en la sociedad en la que vive el narrador, la personalidad, el estado psicológico del narrador, etc. Entonces tiene el texto una dimensión vertical, es decir, tiene espesor, porque en un solo párrafo nos enteramos de un montón de cosas. Una narración tiene espesor. A ese espesor se le conoce como capas de información. Aquí tenemos un texto que nos manda un compañero. Y el compañero ignoró por completo que un texto jamás se manda en el formato XML. No es el primero, ya ha habido otros. El texto siempre se debe mandar en formato, como es LibreOffice, o ODT. Y hay que tener cuidado al poner guardar como que diga ODT y no que diga XML. Abajo dice desde una vista panorámica y por encima de las gigantescas nubes se desvanece el denso vapor que las constituye. Ojo con esto, ya nada más cuando leí eso, ojo con esto. Porque ahí estamos atrapados en la verborrea. ¿No tiene caso decir tantas cosas? Que a la hora del hora no me llevan a nada. Desde una vista panorámica y por encima de las gigantescas nubes, esto es un pleonasmo de contenido. Porque si son gigantescas las nubes, era imposible que no fuera una vista panorámica. Ya nada más con haber puesto que por encima de las nubes, cualquiera se imagina una vista abierta, panorámica. Entonces está cargado de verborrea. Open Document Text significa ODT. ¿Ok? Documento abierto de texto. El texto no hace lo que yo quiero. Es que yo acá, la inspiración, y no sabes en qué momento me llegó de los cielos tanta riqueza, etcétera, etcétera, y creo que con eso voy a hacer un buen texto. Pues ¿qué creen? No. El buen texto se hace fundamentalmente con disciplina. La disciplina implica el seguir determinadas condiciones, determinados principios que son los que respaldan una obra literaria. En el trabajo que vamos a leer hay varios atributos.
que los voy a comentar después de que lo leamos. Abrimos, por favor, Soliloquio de un narrador. En nuestro LibreOffice contamos con una herramienta. Hagan de cuenta que la suite LibreOffice fue creada para escritores. Contamos con una gama de herramientas, como son estas que estoy viendo acá. A la derecha estoy poniendo una serie de notas. ¿Cómo se ponen esas notas? Con una sola herramienta sencillísima. En la pestaña Insertar, le pican a donde dice Comentario, y entonces sobre un texto, ahí está, fíjense, apareció. Y si se fijan, apareció de otro color. Los míos tienen ese color, entre gris azulado. Y este apareció amarillo. Eso significa que pertenece a otro colaborador. Entonces, ¿qué pasa? Que en un texto pueden trabajar 5, 6, 7, 8, 10 colaboradores. Y los 10 pueden hacer comentarios sobre un texto, de tal manera que el autor pueda tener la referencia perfecta después de ver 10 opiniones, por decir algo, o por lo menos una, ¿verdad? Es más, por lo menos la suya, su opinión, porque una cosa es escribir y otra cosa es leerse. Es un trabajo de madurez, porque imagínense ustedes cuál es la responsabilidad de un escritor. Lo van a leer y se lleva al baile a un montón de gente. ¿Por qué? Por haber escrito tonterías. Por ahí conecta a alguien que lea eso y ya se lo llevó al baile. Es sumamente importante desarrollarlo, por lo tanto, con precisión. Vamos a leer este texto. Este texto es de una compañera nuestra, Elisa Espinosa. Sentado en el sofá de un cuarto semioscuro se encuentra un narrador de cuentos. La única iluminación que entra a ese espacio es gracias a un pequeño tragaluz que está en el techo. Ahí se aprecia tranquilidad y serenidad. Es el refugio de este hombre. Ok. ¿Cuál es el problema de este párrafo? Las comas y los puntos. Esos hay que madurar cómo utilizarlos. Pero el párrafo en concreto está espléndido. ¿Por qué? Porque en 3 líneas yo ya me enteré de que se encuentra ahí un narrador, que todo está ahí con tranquilidad y serenidad, pero es el refugio. Y ahí lo pongo, estado del personaje. Fíjense, ven lo que están las notas a la derecha. Entorno definido, estado del personaje, narrador 1/2. Ahí yo nada más con esos puntitos, esos triangulitos azules, estoy señalando que ese párrafo tiene una gran riqueza. Entonces sigo. Lo que se puede apreciar es un closet enorme, un poco apolillado. Ojo, qué importante. Resulta que ya me dio una referencia de tiempo. ¿Ven ustedes cómo va creciendo en espesor? ¿Ven ustedes cómo va enriqueciendo? Su ropa cuelga de los ganchos y sus zapatos están perfectamente acomodados en la parte de abajo. Esto a una lectora fresca le encantó, porque el acto de los zapatos bien ordenados, habla de todo un bagaje de personalidad y de educación de esa persona. O sea que este cuate de tonto no tiene un pelo, el del que trata la historia. En un cajón está su traje de astronauta. ¡Ah, qué cosa más deliciosa! Que estoy leyendo, estoy metido en el cuarto y me hace sentir que yo mismo abrí la puerta y de repente veo un traje de astronauta. Esto tiene una frescura espléndida. Es un cajón
en un cajón está su traje de astronauta. Lo diseñó él mismo para ir a recorrer la galaxia, porque en el planeta Tierra ya todo le parecía aburrido. Interesantísimo, ya tengo el perfil. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Yo estoy muy emocionado. Y solo estaba esperando el momento oportuno para marcharse. Les comenté que mi esposa es psiquiatra y lo primero que me dijo es un suicida. Es un suicida en potencia. Tiene todo el perfil de un suicida. Al escritor, por mucho que lo quieran psicoanalizar a través de su obra, no se va a poder. El suicida es el personaje. Hay una cosa en psiquiatría, lo he aprendido de ella, que se llama conductas asociativas. Y aquí hay dos conductas asociativas, que son características. Además, la afirmación esta de que y solo estaba esperando el momento oportuno para marcharse, quiere decir tácitamente que no se había marchado, y estamos hablando del planeta, ¿no? Porque si no, no hubiera sido traje de astronauta. Con un traje, con una camiseta, pues se puede ir a cualquier parte. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Esperen, en estos momentos se está moviendo el narrador. Parece que está diciendo algo. Shh. Shh. Fijan la atención hacia el narrador y todos escuchan. De pronto, de golpe, me mete a una situación que ya empieza a ser intrigante para mí, porque resulta que hay más gente ahí. Hay más gente, pero está muy bien insertado y muy breve. Lo deja caer. Es un plumazo eso. Eso se le conoce como estilística. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahí obviamente habla el narrador. Este no es un cuento como cualquier otro. Ahora seré yo el personaje principal, decía en voz alta el narrador. Estoy cansado de describir circunstancias. En ocasiones lo que se me dice me parece trillado. Entiendo que nadie me pidió opinión, pero ya no podía aguantarlo más. Parece que muchos ven lo mismo, visitan los mismos lugares, sus objetivos son similares, solo algunos marcan las diferencias, pero no porque puedan. Lo que les falta es actitud. ¿Yo quién soy para decir esto? Excelente literatura dentro de la literatura. Esto tiene que ver con una tradición particularmente latinoamericana. Nací desde hace varios siglos. He sido testigo del asombro y temor que los seres humanos le tienen a todo lo que les rodea. Del asombro y temor que los seres humanos le tienen a todo lo que les rodea. Desde los objetos hasta sus propios pensamientos. Me han utilizado para ser el vehículo de sus sentimientos. Algunos se esconden tras de mí. Por siglos he dado voz a mujeres, hombres y niños. Soy generador de pensamiento y unidad colectiva. Pero ¿quién me escucha a mí? ¿Por qué está subrayado con amarillo? Porque está exactamente en la zona phi de la que hablamos la primera sesión. O sea que la proporción, aparte, la proporción del texto, está muy bien lograda. He sido la máscara de muchos. Mi oficio ha sido narrar cuentos. Puedo estar presente en los hechos, ser testigos de primera mano. Sin embargo, también cuento los sucesos sin necesidad de estar ahí. Mi trabajo me ha llevado a diferentes partes del mundo. Puedo estar en un café en Montreal, en las hermosas, ojo con los plurales y los singulares, en las hermosas playas o en la hermosa playa. No, nos ponemos de acuerdo, pero tienen que estar los dos plurales. En las hermosas playas de Baja California, en un ritual islámico, en alguna selva de Chiapas, en la cúspide del monte Everest, entre las risas de unos niños jugando, en medio de una balacera, en riñas de borrachos, en pleitos de familias, en los carnavales de Brasil. Y nunca me ha pasado nada. Soy como una sombra, porque me pueden atravesar casi
nadie nota mi presencia. Eso es pluma. Hay estilo. Natural. Ese estilo no está aprendido. Es natural. Tiene un aliento jadeante y de pronto remata. Y lo hace en muy pocas líneas. Pocos, si no es que nadie sabe cuáles son mis aficiones, mi comida favorita, el nombre de mi perico, la forma que me peino, la hora en la que duermo, es más, no saben ni dónde vivo. Solo me escuchan en las narraciones. Yo les describo hasta el más mínimo detalle de lo que observo. Tengo la cualidad de meterme en la mente de los escritores y de los personajes y ya ni les platico todo lo que ahí he encontrado. Solo les digo que hay cerebros que ya tienen telarañas. Ahí se da cuenta perfectamente lo que está trastocando y lo resuelve. He poseído. De eso está hablando. Y me han poseído. Siempre me agarran desprevenido y de un momento a otro ya me encuentro narrando en la mente de alguien. Nunca se me pide permiso para ocuparme. No tengo el derecho de negarme. ¿Dónde están mis derechos? Soporto de todo tipo de personalidades. Ahí no es de todo tipo, ojo, es soporto todo tipo de personalidades. Soy flexible, puedo sentir cuando una persona disfruta escribir, mejor dicho, narrar, y cuando a otras les cuesta trabajo sacar sus ideas. Literalmente se nos está presentando el narrador como un personaje al lado del escritor. ¿Qué importancia tiene mi labor cuando oigo decir, eso es solo un cuento? No puede suceder en la vida real. O cuando creen que un cuento es solo las narraciones que se le dicen a los niños para que duerman. Siento retortijones en el estómago cuando escucho esos embustes. No me quieran chamaquear, como dicen vulgarmente. No, señores, esto no es así y no puedo seguir de esta manera. ¿Piensan que mi vida es una mentira? Yo he sido testigo de hechos. He burlado el tiempo y el espacio. Soy abstracto e ideal. Sé leer mentes. Y soy invisible y visible. Me meto hasta lo más recóndito de lo que sea y donde sea. Soy omnipresente. ¿Y para qué? ¿Para que me tachen de mentiroso? ¿Para que solo se le reconozca a los escritores? ¿Eso es justo? Lo pregunto a ustedes porque sé que conocen mucho sobre esas cosas. Todo el tiempo hablan de democracia. Supongo que dominan el tema. Fantasías. Fantasías las que se escriben en los periódicos o en las revistas de moda. Esas sí son fantasías. ¿El amor no es un cuento? Pregunten o pregúntenle, porfa. No pregúntenselo. Esa es una costumbre que tenemos. No. Pregunten o pregúntenle a Sigmund Freud, a Erich Fromm, si no me creen. No me puedo quejar. He pasado por muchas vivencias. Algunas me hubiera encantado quedarme. En otras tengo prisa de acabar pronto e irme. Como lo dije anteriormente, describo a detalle los paisajes, a las personas, animales, jarrones, arquitecturas, pero hay veces que solo lo hago a ojos de buen cubero. Nunca puedo describir todo, nadie puede hacerlo. Existen demasiadas cosas como para reunirlas en una narración, exactamente en la zona phi más crítica de un texto, es decir, la proporción exacta. He narrado en japonés, irlandés, sueco, portugués, bengalí, ruso, árabe, español y demás lenguajes hablados en el mundo, en el universo, en la galaxia. Me comunico con una piedra, una planta, con el sol, con el caracol que se atraviesa en mi camino, pero nunca con un ser humano, a pesar de que me personifican y soy parte de sus cuentos. Jamás he entablado una conversación con ellos. Amo y odio mi profesión. No distingo entre mi trabajo y mi vida. Mi trabajo es mi vida. Mi vida es mi trabajo. No tengo horarios estipulados, ni cobro sueldo.
aunque este último no lo necesito. A mí el dinero no me hace falta, no pertenezco a ninguna clase social, pero sí sé que pobres son esas personas que sufren y se aferran por obtener cada vez más dinero. Yo soy rico en experiencias. Hoy he decidido marcharme a la galaxia. Quiero conocer otras vidas, otros seres que me saquen de mi cotidianidad. Les dejo mis experiencias para que las recuerden o para aquellos que no salen de su entorno conozcan un poco más, que es solo una mínima parte de lo que existe en el planeta Tierra. En esta frase está definiendo exactamente cuál es el papel de la literatura. No es lo que yo diga, quiero que quede claro. Es un acuerdo que hay tácito a nivel social y a nivel de la historia de la literatura. Sencillamente, la literatura nos sirve para eso, para poder asomarnos, aunque no salgamos de nuestro entorno, aunque vivamos en la misma casa, podernos asomar a otros mundos, a otras realidades. Pero esas realidades tienen que ser creíbles. Estoy contento, no me voy triste, sé que nada malo podría sucederme, no dejo a nadie que me extrañe ni tengo deudas, nada me detiene aquí. Esto es una despedida para aquel que me escucha. El narrador tomó su traje de astronauta, se lo puso y desapareció del cuarto. Solo se escuchó el silencio. En la mesa dejó una nota que decía, consejo. Cuando escuchen o lean un cuento, no piensen en quien lo escribe, sino en quien lo narra. ¿Qué tan cierto es que lo importante es el narrador? Tan importante como que si el narrador no es bueno, mata al escritor. Después de algunos años el narrador regresó. Se dio cuenta que solo podía existir en la mente de los seres humanos, que no tenía las mismas fuerzas del planeta Tierra, sino era a través del pensamiento humano. Aquí hay algo que en literatura, y lo vimos en la segunda clase, se conoce como elipsis o analepsis, para ser más específicos. Quiere decir que hay un tiempo no narrado ahí, ¿cierto? Cuando se ausentó, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Y luego retoma la narración. Ese narrador es un ser que nunca muere, pero tiene constantes cambios. Su don es la palabra, la observación y la creatividad. Es inspiración y sabiduría para los que hablan en este lugar, aunque no muchos lo conocen o se percatan de su presencia. Él está ahí, porque en cualquier momento alguien va a decir un cuento y necesitará un narrador. Todo esto sucedía cuando de pronto el narrador desapareció. Cuando regresó, pidió disculpa por marcharse sin avisar. Platicó que lo había evocado un tal Cortázar, pero se rehusó a contar el cuento antes de su publicación, por aquello de derechos de autor. El relato tiene varias capas y varias formas de interpretarse. Ojo, no lo estoy poniendo como una obra maestra, que quede claro, es excelente, eso sí, y habla de un potencial de escritor enorme, como para que siga escribiendo un montón de cosas más. No lo estoy poniendo como una obra maestra, pero de que hay pluma y hay potencial, lo hay. Y hemos visto otros trabajos en donde todavía nos faltaría mucho, necesitarían trabajarse mucho más. Este habría que trabajarlo menos. Este ya nada más necesita unos cuantos ajustes y puede quedar muy bien. ¿Yo por qué pedí 111 líneas? ¿Por caprichito mío? No. Porque técnicamente a un escritor medio te resiste 4 o 5 cuartillas. Son 5 páginas, ¿ok? Ahí está 5 de 5. Lo resiste muy bien, ¿sí? Entonces, es un término medio de aguante
para la creatividad cuando empieza. En 5 cuartillas tenemos el fractal. ¿Qué cosa es un fractal? Es una estructura contenida dentro de otra estructura que contiene otra estructura que contiene otra estructura. Todas son exactamente iguales y cada una es fractal de la anterior. Una cosa de lo que en lo personal me gustó más es que de este tipo de cosas poca gente habla. Y lo primero que observas en una narración, para saber si te vas a encontrar con un escritor o no, pues es que hable de cosas de las que no habla todo mundo. Una de las cosas que hace apreciable la literatura es que lo que lea yo me transporte a realidades y a temas que yo no haya desarrollado o previsto. Y en lo personal, yo no lo había previsto. Abrimos el siguiente texto, por favor. Otra narración cargada con riqueza. ¿Qué es lo que hay aquí? Un escritor guionista en potencia. En el caso de nuestra compañera del texto anterior, es más la novela y el cuento, el camino, que se vislumbra. En el caso de nuestro compañero, es el guionista. Quisiera señalar que en una narración, cuando hay datos de tipo de conocimientos, de descubrimientos contemporáneos, actuales, actualizados, eso enriquece mucho a un texto. Y aquí habla de uno de los últimos descubrimientos que se llama el síndrome de Estocolmo. Y es un síndrome que se presenta en las víctimas de secuestro, en el cual llegan a tomarle afecto al secuestrador debido a que no los golpee. Este guión, este trabajo, lo leyeron 4 compañeros en las grabaciones de Fortuna, guionistas, y lo leyeron y dijeron, pues tráetelo para acá. Tráetelo, dice, ya necesitamos gente así. Es frío, deja a uno con un ánimo no hay remedio. La vena para la narración policíaca, pues ahí está. Esto es una de las ventajas y de las claves que tiene este texto. Que quien ha vivido una situación semejante y lo lee, dice, sí, cierto. Esto es lo que pasa. Así son las cosas. Se parecen mucho al encuentro con un investigador, etcétera, etcétera.